Hoy nos acompaña en el Tesoro de la Isla Carlos Hebel, que es licenciado, profesor de filosofía y especialista entre otras cosas, en Antonio Rosmini. Hicimos con él un primer diálogo donde nos comentó acerca de quién fue y cuál fue el aporte de Rosmini en en su época y para todos los tiempos, porque es un pensador para siempre. Bueno, y vamos a continuar entonces nuestro diálogo. Carlos, ¿cómo estás? Muchas gracias. Hola Eugenio, ¿cómo estás? Un gusto verte y El gusto es conversar con vos de nuestro. vuelta. Bueno, Carlos, Rosmini vivió en una época, entiendo yo, de mucha dispersión, de muchas corrientes opuestas de la filosofía, y vos me comentabas que él asumió un poco como tarea volver a integrar el saber filosófico en un sistema de acuerdo a, bueno, a tal como lo hicieron los grandes filósofos, ¿no? Comentanos, por favor, queremos aprender. Dale. Sí, si uno lo ve más en perspectiva de la historia de la filosofía, yo creo que Rosmini está como en la línea de los filósofos, de los grandes integradores, ¿no? Como recién decías vos. Si vemos cuál fue la misión de los filósofos en la antigüedad, los presocráticos, supongamos, los filósofos que se desarrollaron antes de Sócrates, pues se llaman presocráticos, en Grecia, los primeros filósofos occidentales y mundiales, de alguna forma, ¿no? Ellos todos buscaban la unidad de la realidad y el fondo último, las causas últimas por las cuales todo es, ¿no? Y de alguna manera yo lo veo a Rosmini en esa línea, como podría haber sido un Parménides o un Heráclito entre los filósofos presocráticos frente a otros que de alguna forma representan más la dispersión. Por ejemplo, un típico representante de esa dispersión antigua es Demócrito, el famoso fundador de la teoría atomista materialista. Toda la realidad, en definitiva, se puede descomponer en infinitas partículas que son los átomos, y de alguna forma esa unidad que vemos en la realidad es una ilusión, ¿no? No hay verdadera unidad, hay una gran fragmentación. Y de alguna manera los filósofos antiguos respondían a ese materialismo posible, como fue el de Demócrito, buscando ese primer principio, esa primera unidad. Pero también podía haber otros riesgos de reduccionismos, además del materialista o esta dispersión materialista, que hoy la vemos también en todas las filosofías materialistas que vuelven a tener auge, ¿no? Con esta idea de que el hombre nada más es un animal evolucionado y que somos nada más un conjunto de células o de neuronas, y que en definitiva el ser humano o la vida humana o la vida, incluso algunos sostienen que no existe en realidad, es toda una suma de átomos, ¿no? O de partículas infratómicas. Frente a eso ya contestaban los filósofos griegos, bueno, no, estamos buscando una unidad, hay una unidad por detrás de eso, pero también hay otros tipos de reduccionismos posibles, por ejemplo el reduccionismo político, ¿no? Todo es poder o todo es política, todo está subordinado a lo político y al poder. Eso en la antigüedad también estaba. En las antiguas teocracias imperiales que existían en el mundo, de alguna manera los filósofos se oponían a ese reduccionismo del poder, buscando una verdad que trascendiera lo político, ¿no? En ese sentido, Rosmini está en esa misma tradición, no solo frente a los materialismos o estos empirismos radicales, que hoy también están, sino también en la pretensión de la política de dominarlo todo. Y Rosmini, como los grandes filósofos, va más allá de esa pretensión reduccionista del poder político, ¿no? Como última instancia de las cosas. O si no, también puede haber un reduccionismo, supongamos, de lo histórico. El famoso relato, ¿no? Hoy se dice, bueno, son todos relatos, no hay realidad. Y los relatos en la antigüedad eran los mitos,
o por lo menos una versión degradada de los mitos, ¿no? Es decir, lo que se contaba que era y se iba transmitiendo, y se iba deformando, y bueno, y se reemplazaba la realidad por el relato. De alguna forma los filósofos vinieron a responder el relato y a mostrar que hay una verdad más allá del relato, o más allá de la historia que se pueda contar. Y Rosmini yo creo que también está en esa línea. Después otro reduccionismo posible puede ser el de lo religioso mismo, ¿no? Porque hay quienes conciben lo religioso como una fuerza mística que entra en la realidad o entra en alguna persona en particular y se convierte en la excusa para hacer lo que sea, ¿no? Es decir, una especie de misticismo exagerado que convierte a lo religioso en una especie de ídolo. Bueno, basta ver lo que eran las deformaciones de las religiones antiguas, de los mitos también, y del poder político, a veces asociado a lo mítico religioso, ¿no? Bueno, Rosmini, en ese sentido, se encuentra en la tradición también de los filósofos antiguos que buscaban la desmitologización en el buen sentido de la palabra, ¿no? Es decir, de purificar lo religioso y ver qué es lo realmente divino en el hombre y no caer en esta especie de misticismo que puede ser destructivo, ¿no? Después, si vos te fijas, los filósofos ya que vienen después de los presocráticos, Sócrates, Platón y Aristóteles, tuvieron una función parecida. Rosmini está en esa línea también, ¿no? Una línea socrática, platónica, aristotélica. Sócrates, Platón y Aristóteles más bien están frente a la deformación, podríamos decir, de lo social, el poder de lo social, el poder de la opinión, de lo político también, como mencionaba antes, pero expresado no de manera quizás despótica, porque en Atenas, por ejemplo, había democracia, pero sí una especie de despotismo de la opinión pública, del qué dirán, del se dice, etcétera, etcétera, muy representado por los sofistas en la antigüedad, ¿no? Sócrates viene a decir, no, hay una verdad que está por encima de las opiniones, hoy diríamos de las redes o de lo que circula en los medios, ¿no? Y entonces esa verdad de alguna forma supera la fragmentación de las opiniones y la tiranía un poco de las opiniones, ¿no? En ese sentido, Rosmini sigue la línea también socrática de buscar a través de la razón ir más allá del reduccionismo de lo social en ese aspecto. Lo mismo hace Platón y Aristóteles, ¿no? Y después hay una tradición que sigue a esos filósofos, que es la tradición de los filósofos cristianos, ¿no? Sobre todo los primeros padres de la Iglesia, que fueron, en definitiva, los que retomaron la tradición de los filósofos presocráticos y también de los filósofos atenienses que mencioné recién, y algunos otros posteriores, porque también están los estoicos y otros más, y que superaron un poco la tentación de sostener que el que recibe la revelación cristiana pueda desentenderse de una verdad objetiva, ¿no? Podés caer en un misticismo también exagerado desde lo cristiano, suprimiendo un poco la instancia de una verdad filosófica, o de una verdad humana, o de una verdad reconocida humanamente. Puedes caer también en ese reduccionismo, y los padres de la Iglesia un poco, creo que la mayoría, trataron de compatibilizar fe y razón, y además se opusieron al totalitarismo político de la antigüedad, que era muy fuerte, el Imperio Romano y todo eso, ¿no? El más famoso fue San Agustín, que de alguna manera se planta frente al Imperio Romano y dice, además de la ciudad humana, hay otra ciudad que es la ciudad de Dios, que pasa por la interioridad y que pasa por la verdad. Y entonces supera también ese reduccionismo político posible en la antigüedad, que ya los griegos, como te dije, los filósofos griegos lo habían tratado de superar. Rosmini sigue un poco también la línea de San Agustín en ese aspecto, ¿no? Frente a los posibles totalitarismos de su época, y ya se veía el Estado moderno un poco con esas pretensiones totalitarias que hoy ya las vemos claras, pero a principios del siglo XIX, cuando vivió Rosmini, se ve, ¿no? Entonces, de alguna forma sigue la línea agustiniense de, por la vía de la interioridad, llegar a la verdad, igual que los filósofos antiguos,
pero una verdad que al mismo tiempo de ser filosófica también es una verdad trascendente y religiosa y entra en sintonía con la verdad revelada, ¿no? Es decir, hay un diálogo entre fe y razón también en Rosmini que viene de San Agustín. Y bueno, en la Edad Media se prolonga esa tradición un poco en la escolástica. El representante más conocido es Santo Tomás, ¿no? Que uno ve a Santo Tomás como que hubiera estado tranquilo ahí en la Edad Media sin que nadie lo molestara, sin debates. Está esa fantasía de la Edad Media cristiana como una gran unidad donde nadie discutía. Y la realidad es que no, que el propio Santo Tomás estaba tironeado por muchos lados, por esa Claro. especie de fragmentación que hablábamos. Por un lado, por los materialistas de su época, que eran los famosos averroístas, Ajá. de origen árabe, ¿no? Es decir, Sí. del filósofo Averroes árabe, que toda esa línea de alguna manera separaba lo religioso de lo filosófico y instala la idea de que hay una verdad, podríamos decir, científica que puede ser opuesta a la verdad religiosa. Y entonces puede convivir un materialismo bastante grosero con una visión religiosa, ¿no? Santo Tomás combate un poco ese materialismo, ese intento reduccionista, materialista, también existente en su época, representado por distintos filósofos, pero siguiendo esta línea averroísta. También el fantasma del poder político, que en esa época era el emperador medieval o los señores feudales, ¿no? Y también de la propia iglesia, porque la propia iglesia podía caer en la tentación de fundar un poder político teocrático, dejando de lado la idea de la libertad humana, de la libertad religiosa y de la libertad de conciencia, que en Santo Tomás no está todavía del todo desarrollada, pero de alguna forma está presente la distinción entre la iglesia y el poder político, ¿no? Bueno, eso en Rosmini también va a seguir en ese sentido la tradición de Santo Tomás, de distinguir para unir, como diría Maritain, ¿no? Es decir, mostrar que hay un ámbito de lo humano, de lo natural, distinto al ámbito de lo sobrenatural, que no se separan, pero que hay que distinguir para poder unirlos de manera adecuada y no reducir una cosa a la otra. Y lo mismo lo material en relación al espiritual, etc. Entonces, Rosmini está un poco también en esa tradición de la escolástica, que fue esa idea de distinguir para unir, a pesar de que él tiene críticas a lo que fue la deformación de la escolástica, que fue el escolasticismo, Ujú. donde un poco exageraron el rol que sucedieron a Santo Tomás, el rol de la razón, y construyeron un castillo de explicaciones que terminó saliéndose un poco de la experiencia humana concreta, ¿no? Y ahí viene la reacción un poco del Renacimiento, del humanismo, que dice, bueno, está muy bien toda esta construcción conceptual, pero hay que volver a la experiencia concreta del sujeto, de la persona, ¿no? Que ese es el gran descubrimiento del Renacimiento, del humanismo, que en el Sí. fondo ya venía en Santo Tomás, ¿no? En ese sentido, Rosmini también abreva en la tradición humanista, de la Sí. modernidad que nace en la Edad Media, porque en el fondo en Santo Tomás ya está presente la idea de reivindicar el cuerpo, reivindicar el mundo natural, reivindicar la dimensión humana y compensar un poco el exceso de concentración en lo teológico trascendente de la Edad Media, ¿no? En Santo Tomás ya aparece la reivindicación de lo humano, de lo mundano, en el buen sentido de la palabra, de lo laico, si se quiere, en el sentido de la palabra, y es como una semilla del humanismo. El humanismo, que en realidad tiene sucesivos momentos, que tiene origen griego y romano, y que están los padres de la iglesia, decae un poco en una parte de la Edad Media y es revivido en la época de Santo Tomás de a poco hasta expandirse primero con esos grandes humanistas como Dante o como Petrarca y luego con grandes filósofos renacentistas
y artistas renacentistas, como que todos conocemos, que desarrollan la idea de que hay que volver a la experiencia humana como centro como punto de partida para la unidad de la vida y del mundo, ¿no? Entonces, en ese sentido, Rosmini es también continuador de la tradición humanista y en ese sentido crítico de algunos aspectos excesivos de la escolástica, ¿no? Que la escolástica, como te decía, se pasó un poco de rosca en esa idea de la razón. Entonces, después, claro, viene la etapa de la filosofía moderna, que también es muy interesante y muy discutida, ¿no? Que arranca con el famoso René Descartes. Descartes en realidad combate por un lado, es un autor complejo, pero combate por un lado los excesos del humanismo, porque el humanismo en esa búsqueda de reivindicar la experiencia humana empezó como a recoger toda la tradición griega y romana que aparecía por el lado de la historia, de los grandes textos, de las obras de arte, de todo lo histórico, podríamos decir. Y empezó también una especie de dispersión, de erudición exagerada del humanismo, ¿no? Como todo, entra todo como en descompensación, y el humanismo se empezó a convertir en erudición y se empezó a combinar con una especie de mentalidad mundana, del lujo, del materialismo, y surge todo un movimiento que creo que la vez pasada en algún momento lo mencioné, que se llaman los libertinos eruditos, que son estos humanistas que se regodean en el conocimiento, en la cultura, etcétera, pero en el fondo son escépticos. De vuelta aparece la primacía, podríamos decir, de la opinión y de la historia, del relato por sobre la verdad, ¿no? Descartes, de alguna forma, reacciona contra ese exceso humanista y dice, no, volvamos de nuevo al centro del sujeto y volvamos de nuevo a la razón. En ese aspecto tenían razón Sócrates, Platón, Aristóteles, Santo Tomás. Los humanistas se fueron demasiado hacia los datos, hacia la historia, hacia la sensibilidad. Hay que volver al sujeto y a su razón y volver a ver cuál es la verdad de manera cierta para no caer en esta fragmentación, en esta dispersión. Claro, de alguna forma también se le fue la mano a Descartes, ¿no? Porque fue el fundador del racionalismo moderno. Él también imitaba un poco a otros nuevos personajes que habían surgido, que eran los científicos, especialmente los matemáticos, los físicos. Claro. Y se daba cuenta que los matemáticos y los físicos habían logrado verdades y certezas que los filósofos habían perdido en este castillo escolástico. Claro. Entonces él quiso imitarlos, concentrarse en buscar una verdad a través de la razón y volver a fundar todas las verdades que habían recogido los filósofos antiguos y cristianos, inclusive los escolásticos, pero de una manera más segura. En algún aspecto Rosmini también sigue la tradición de Descartes, Ajá. en esa especie de concentración, de gran atención en recuperar la verdad y no caer en esa dispersión humanista exagerada, ¿no? Ajá. Pero después de Descartes vienen otros, por ejemplo Malebranche, por ejemplo Leibniz, que van a seguir adelante con el proyecto de Descartes de reconstruir toda la filosofía desde la razón, la línea racionalista. Y en esta línea racionalista lo que pasa es, como recién decía, exageran el papel de la construcción de la razón. Y en el caso de Malebranche es muy interesante porque influyó también mucho en Rosmini. Era además un sacerdote, un hombre muy creyente, y él creía que se podía llegar, que había que concentrarse de nuevo en la unión en la posibilidad de llegar a través de la razón a Dios. Ya Descartes había llegado a la idea de Dios, ¿te acordás? Sí. Pienso, luego existo, y después de ahí saltaba a la existencia de Dios, Sí. y después a la existencia del mundo. Malebranche da una vuelta de tuerca más todavía a esa tendencia de ir de la razón hacia Dios en Descartes, y se concentra ya en una especie de visión filosófica en donde Dios ocupa un lugar muy, muy, muy importante, ¿no?
Bueno, el que va un poco a tratar de tirar abajo gran parte de esa construcción racionalista es el famoso Blas Pascal. ¿Te acordás de Pascal? Es un personaje fantástico. Sí, sí. Pascal era un gran científico, todos lo conocemos por el lado de la matemática, de la física, de las ciencias, y además era un hombre mundano, le encantaban las fiestas, era una persona bastante divertida, digamos, hasta que tiene un momento, y dispersa, si querés, con la tentación de caer en lo que eran los libertinos de esa época que te decía antes, hasta que tiene una fuertísima conversión religiosa, ¿no? Se hace cristiano, o se convierte fuertemente, y a partir de ahí empieza a hacer una crítica a esa idea de construir todo a través de la razón que habían tenido los racionalistas. Y escribe sus famosos pensamientos, que los recomiendo muchísimo para el que nunca los haya leído, son espectaculares realmente. Son las meditaciones de él acerca del ser humano, de la debilidad del ser humano, la incapacidad de llegar a estas verdades por la razón y la necesidad de dar el salto de fe. Y en ese aspecto fue muy bueno Pascal, porque lo corrigió un poco el exceso de racionalismo de Descartes, de Malebranche, etcétera, sin perder lo religioso, pero diciendo, bueno, se necesita el salto de la fe y va a recuperar de nuevo la experiencia. ¿Viste esto que te decía antes de que los humanistas trataban de recuperar la experiencia humana más integrada, que habían perdido un poco los escolásticos construyendo este castillo? Bueno, lo mismo pasó con Pascal, que recupera de nuevo esa experiencia. Y Rombini de alguna forma va haciendo eco también de estas cosas, ¿no? Como por ejemplo Pascal. Y se va dando cuenta que no todo puede pasar por la razón, sino que también hay un aspecto de experiencia y hasta de impotencia de la razón muy importante. En Pascal también es muy fuerte la conciencia del pecado, de la miseria humana y todo eso. Aunque se le va la mano también porque hay un momento donde parece un poco escéptico en las capacidades de la razón. Y muchos se fueron, a partir de Pascal, en adelante hacia lo que se llama el existencialismo cristiano, que ha llegado hasta nuestra época, ¿no? De decir, bueno, la fe es un sentimiento, no se puede probar nada, depende cómo vos lo sientas o no lo sientas, no hay verdades en materia religiosa, una especie de subjetivismo. No es lo que decía Pascal, pero muchas personas fueron hacia un exceso del existencialismo cristiano, no todos tampoco. Y en ese sentido, Rosmini, ¿por qué digo que es un autor tan equilibrado? Porque va recuperando lo de Descartes, recuperando lo de Pascal, sin caer en los extremos que, a mi juicio, ¿no?, que cayeron ellos. Y después hay otro antecesor, que es Jean-Baptiste Bisco, que lo mencioné la vez pasada, creo, Sí. que es el que le permite a Rosmini acceder a la historia, porque Vico, ¿qué hace en relación a Descartes y al racionalismo? Por un lado, acepta la idea de que nuestra mente es capaz de acceder a Dios, como habían llegado de alguna manera los filósofos antiguos, tanto los presocráticos como los atenienses y los cristianos. Acepta que la razón tiene esa capacidad de llegar a la verdad, digamos, a una verdad trascendente, pero también trata de mostrar que esa verdad trascendente que existe en el hombre se va desplegando a través del tiempo en la historia, ¿no? Y esto es Bien. importante porque ese reduccionismo histórico que te mencionaba también antes, de convertir todo en relato y de convertir, digamos, y en centrarse nada más que en lo histórico, puedes tener el otro extremo, que es no darle ninguna importancia a lo histórico, ¿no? Ver todo de manera puramente racional, como en el racionalismo, y no darse cuenta que el despliegue de la historia es fundamental para ir descubriendo esa verdad también de manera gradual. En esa línea va a estar Rosmini también. La idea de recuperar la historia. Otro que en el pensamiento cristiano va a ser muy importante en ese aspecto va a ser Newman, el cardenal Newman, que es contemporáneo a Rosmini, ¿no? Pero para sintetizarte esta primera parte que acabamos de
desarrollar, diría que Rosmini va tomando de toda la historia de la filosofía los distintos descubrimientos que van evitando los reduccionismos. El reduccionismo materialista de los atomistas, de los materialistas, del atomismo antiguo, Demócrito, del materialismo medieval, Averroes, del materialismo moderno, que no lo mencioné, que aparece algo en el Renacimiento y después se va a desarrollar muchísimo en una época fundamental que es la Ilustración, el Iluminismo. El Iluminismo es muy importante porque es el punto de quiebre de la historia europea, de acuerdo al análisis de muchísimos autores. Uno de los más conocidos es Paul Azart, que tiene un libro que se lo recomiendo también a la gente que te escucha, que te ve, que se llama La crisis de la conciencia europea, de Paul Azart. Y Paul Azart ahí dice, si bien los racionalistas, Descartes en adelante, etcétera, cambiaron cosas con respecto a los medievales y a los antiguos, y hubo algunos cortes, en realidad todos estaban en la misma línea. Los filósofos antiguos, los medievales cristianos y los filósofos modernos. Pero quienes van a quebrar la tradición europea de esta filosofía equilibrada que acabo de mencionarte, que combina el aspecto material del hombre con el espiritual, lo social con lo político, lo divino con lo humano, sin caer en un gran extremo, aunque, como ya hablamos recién, todos tienen algún momento que algo de extremo cae, porque si uno ve, por ejemplo, la famosa discusión entre Platón y Aristóteles, algo se pasó a Platón yendo hacia la trascendencia y algo se pasó a Aristóteles quedándose un poquito demasiado en la tierra, ¿no? Pero los iluministas, pero en general eran bastante equilibrados, Santo Tomás también, y Descartes mismo, a pesar de su racionalismo, bueno, y cierta tentación materialista que podía haber en su postura, porque los racionalistas, como Descartes, veían al mundo material como un mundo matemático y medible matemáticamente, digamos, parecido al de la física, reducían un poco, pero no cayeron nunca en un materialismo, ¿no? Los materialistas eran los libertinos, pero eran una minoría. Esos libertinos eruditos de la primera modernidad, los que Descartes combate o Malebranche combate, eran una minoría, lo mismo que esos eruditos humanistas que dispersaban todo, que te mencionaba antes, y que además llevaban una vida licenciosa y no creían en ningún dios ni en nada, ninguna trascendencia. Era una minoría. ¿Qué pasa en la Ilustración? Bueno, en la Ilustración se produce el corte porque, primero porque ese pensamiento que era de una minoría pasa a convertirse en un programa de reforma general de la sociedad que aspira a ser mayoritario. Y de alguna manera lo logra, porque la Ilustración quizás es el proyecto sociocultural y político más exitoso de la historia occidental. De un proyecto filosófico que era de una minoría y que se convierte en el pensamiento, no diría de todo el mundo, pero de una mayoría de nuestra sociedad actual, a partir del siglo XVIII. ¿Y en qué consistía ese programa? Que también está relacionado con Rosmini, porque Rosmini se va a enfrentar con la Ilustración, ¿no? Tomando también sus aspectos positivos, como siempre Rosmini, nunca de manera negativa, absoluta frente a algo, ¿no? La Ilustración, de alguna forma, se basa, dice Paul Azart y otros autores, en una especie de decapitación de la trascendencia humana. La trascendencia ya la habían descubierto, como te digo, los filósofos presocráticos, Platón, Aristóteles, los medievales, los racionalistas modernos, los renacentistas. Los ilustrados van a decapitar esa dimensión trascendente, basados en una nueva filosofía que se va a convertir en la filosofía central de la Ilustración, que es el empirismo. El empirismo
esa es la tesis de muchos analistas históricos, iniciado por Locke, John Locke, el famoso filósofo inglés, que tuvo sus antecedentes medievales. ¿Te acordás de Occam y el nominalismo? Bueno, Locke es un poco el padre de la Ilustración. No es el padre, no forma parte de la Ilustración en sí misma, sino que es como un antecedente, o quizás sí forma, pero es uno de los primeros en Inglaterra. Después la Ilustración pasó a Francia y a toda Europa y al mundo entero. Pero por qué es el padre de la Ilustración? Dice Polazar y otros. Justamente porque niega la existencia de ninguna verdad que pueda descubrirse por medio de la inteligencia que supere los datos de los sentidos. O sea, lo único que podemos conocer nosotros son datos sensibles, colores, sonidos, sabores, es lo que se llama un empirismo. Rosmini lo llama sensismo. Y entonces elimina la capacidad de nuestro espíritu, de nuestra inteligencia, de conocer una verdad más allá de la materia, ¿no? En Locke es un empirismo todavía bastante moderado. Después, el sucesor de Locke, que es David Hume, el famoso filósofo escocés, ya va a acentuar todavía más esa teoría empirista y va a sostener que no existe nada detrás de todos estos colores, figuras que vemos en la realidad. Yo veo un árbol y veo el verde, veo el marrón, veo una forma redonda arriba, una forma más recta abajo del tronco, etc. Todas esas en realidad, el árbol en realidad yo no lo conozco, dice Hume. No conozco la realidad del árbol, el árbol real. ¿Qué es lo que conozco? Las sensaciones que hay en mis sentidos y en mi cerebro, y que llegan a través de los sentidos, ¿no?, al cerebro, que producen el verde en mi cabeza, en mi cerebro, y construyen la imagen del árbol marrón, verde, etcétera, con determinada forma, etcétera. Pero el árbol en sí, dice Hume, yo no lo puedo conocer. Lo que conozco, pero ¿cómo? Lo toco, lo puedo sentir, oler. Sí, pero a través de tus sentidos. Lo que ocurre es que vos estás en tu cerebro teniendo esas sensaciones. Pero no podés demostrar nunca, dice Hume, que esas sensaciones se corresponden a un ser real que esté objetivamente frente a vos. Bueno, ahí se produce el primer corte con la trascendencia, porque lo único que queda es el sujeto material, con su cerebro, etcétera, que produce sensaciones, pero no sabemos esas sensaciones de dónde vienen. Y alguien podría decir, bueno, pero ¿por qué están todas ordenadas esas sensaciones? En forma de árbol, de hombre, de perro, de montaña. Está todo ordenado. Bueno, se ordenan, dice Hume, por un hábito psicológico del ser humano. Como siempre nosotros hemos relacionado el verde con el marrón del árbol, las hojas con el tronco, llamamos árbol a toda esa figura. Pero en realidad lo único que vemos es el verde, el marrón, etcétera, pero el árbol no lo vemos. ¿Con qué sentido vemos el árbol? Con ninguno. Lo que vemos es un color, o escuchamos el ruido de las hojas, o olemos el perfume del árbol, pero no lo vemos. Y entonces ahí aparece claramente eliminada lo que se llama la intuición intelectual, que es un tema fundamental también para Rosmini. La intuición intelectual la habían enseñado todos en la antigüedad. Además de nuestro conocimiento sensible, del oído, de la vista, del olfato, del gusto, que capta colores, sonidos, perfumes, etcétera, o rugosidades con el tacto, además de esos 5 sentidos y del proceso cerebral, neurológico, que procesa los datos y construye en nuestro cerebro una imagen, todos los filósofos, desde los antiguos presocráticos, Platón, Aristóteles, Santo Tomás, Descartes, etcétera, 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 sostenían que existe una capacidad inmaterial en el ser humano llamada inteligencia que permite penetrar esos datos, esa imagen, y captar el ser o la esencia que reúne a todos esos datos y que
que por lo tanto nosotros no solo conocemos el color, el perfume, el sonido, sino también el ser de la cosa, el ser, la esencia, lo que la cosa es. Por lo tanto, cuando conocemos, en realidad estamos comunicándonos, saliendo de adentro de nosotros mismos y accediendo a una realidad objetiva, verdadera, que trasciende, por eso trascendencia. Trascendencia significa ir más allá, que está más allá de nosotros. Si en cambio vos decís que lo único que hay son datos sensibles y una imagen que se forma en mi cerebro, pero no hay una capacidad nuestra de entender que detrás de esos datos hay una realidad objetiva que está afuera mío, entonces ya no tenés acceso a nada que no sea el sujeto en sí mismo, ¿no? Es lo que se llama un subjetivismo psicológico. Me quedo encerrado dentro mío. Y por eso no hay trascendencia. Trascender significa ir más allá de uno mismo, ir más allá de las propias sensaciones. Supongamos en un materialismo neurológico, como podrían sostener algunos neurocientíficos. No todos los neurocientíficos sostienen esto. Muchos neurocientíficos lo que hacen hoy es describir el funcionamiento del cerebro, mostrarnos cómo se activa, cómo se procesan las imágenes, los sonidos, la memoria y otras distintas funciones cerebrales, pero no niegan que pueda existir una capacidad espiritual de poder comprender esas imágenes de manera intelectual y captar la realidad objetivamente. En cambio otros, porque no son materialistas, no depende de la ciencia esto, sino de la filosofía. Los filósofos materialistas, en cambio, dicen, no, no hay esa inteligencia, no existe eso. Lo único que hay son imágenes. Bueno, lo que hace Locke es, por eso tan importante, y el empirismo, Locke, Hume, es poner la base de la negación de la trascendencia. Porque una vez que vos negás que podés acceder a la realidad, y todo es datos sensibles subjetivos, entonces tampoco podés probar, tampoco sabés si el árbol existe, si el hombre existe, si el mundo existe en sí mismo, si tiene un sentido en sí mismo, si hay una verdad. Y por lo tanto tampoco podés remontarte por la vía de las causas a ver si detrás de eso hay una última verdad o un último creador, y por lo tanto la idea de Dios o de un ser trascendente, creador de todo este mundo, también queda completamente anulada, ¿no? El empirismo corta, descabeza la trascendencia. Por eso es la base. ¿Y la ilustración en qué consiste? El proyecto del iluminismo. Consiste en sostener que dado que se ha demostrado que no es posible una trascendencia hacia una realidad objetiva, una verdad objetiva, el hombre tiene que autoconstruirse a sí mismo, ¿no? De ahí viene toda la concepción de la autonomía del hombre, que también es otra de las ideas centrales del iluminismo. Todo lo que es la idea de Dios, la idea de trascendencia, la idea de algo más allá del hombre, es una proyección mítica de las religiones y también de los filósofos antiguos, medievales, incluso racionalistas, que se imaginaron todo esto. Pero el verdadero uso de la razón tiene que estar regido por los datos sensibles. Ninguna realidad que no tenga su inmediato correlato sensible puede ser aceptada por la razón. ¿Y cuál es el tipo de razón entonces que va a ser aceptado y que va a ser el gran reduccionismo que va a enfrentar Rosmini también en su época? La razón científica. Es decir, la razón basada en los datos sensibles. Como todos sabemos, el método de las ciencias naturales es un método hipotético deductivo que al mismo tiempo se basa en ser confirmada esa hipótesis por una experiencia sensible. Por ejemplo, si yo hago una explicación de cómo va a ocurrir un fenómeno, la puedo hacer una explicación matemática o una explicación verbal o lo que sea, a través de mi razón, tengo que encontrar un dato empírico que me la verifique. Entonces,
está bien eso. O sea, la ciencia moderna se basa en que yo armo modelos explicativos que tienen que estar confirmados por el dato empírico. ¿Qué pasa con las realidades que yo no puedo comprobar por medio del dato empírico? Por ejemplo, que vos o cualquiera o yo mismo podamos tener, supongamos, un alma además de un cuerpo, o una inteligencia espiritual, o una libertad. Eso puede ser medido empíricamente, puede ser comprobado con un dato empírico. Veamos, por ejemplo, el caso de la libertad, que es un caso fascinante, ¿no? Desde el punto de vista de la anatomía y de las ciencias fisiológicas y de la neurología y de todas las ciencias que estudian el funcionamiento del cuerpo humano, puedo explicar todos los movimientos que realiza el ser humano. Por ejemplo, yo estoy ahora hablando, vos me estás escuchando, estamos conversando y otros están escuchando en su casa o mirando. Podríamos estar en otro lado. Yo ahora podría estar, no sé, tomando algo, o paseando, o estudiando, trabajando, o haciendo otra cosa, ¿no? ¿Por qué estoy acá? Y bueno, ¿y por qué vos estás acá o los que escuchan están acá? Bueno, estamos cada uno acá se puede explicar neurológicamente. Es decir, ha habido una información que encontramos en internet de esta charla, de este diálogo, esa pasó a mi cerebro lo procesó, dijo, bueno, puede ser interesante, entonces, y en mi caso vos me llamaste a mí, y bueno, entró esa información y produjo un movimiento en mi cuerpo que hace que me quede sentado acá y produzca la palabra y esté hablando. Es decir, se puede explicar neurológicamente por qué yo estoy sentado acá perfectamente, podría ser incluso se puede hoy en día ver los sectores del cerebro que se van iluminando y las sinapsis que se van formando. Por lo tanto, se puede explicar perfectamente el movimiento de las personas. Ahora, ¿se puede explicar empíricamente por qué yo estoy sentado acá y no trabajando? ¿Por qué en algún momento determinado yo dije, no, es mejor estar con Eugenio conversando sobre Rosmini que estar haciendo otro trabajo? Bueno, ahí ya se complica la cosa para encontrar por qué se formó esa sinapsis que generó mi acto de estar sentado acá y no la otra sinapsis que ahora en este momento yo podría también levantarme e irme y me diría perfectamente neurológicamente como habría un dato empírico para demostrar por el circuito que se formó. Pero no hay un dato empírico para mostrar por qué pasé de una sinapsis a la otra. Ese salto se llama libertad. Y ningún neurólogo lo puede explicar. Se puede explicar que había una sinapsis que hacía así y se quedaba sentado, me quedaba sentado, y de repente ahora hay una sinapsis que hace que yo me pare. Pero el paso de una a la otra no se sabe de dónde viene. Bueno, toda la historia de la filosofía, aunque no tenían esa descripción tan detallada del cerebro de los neurólogos actuales, se daban cuenta que había una explicación física de las acciones del hombre. Pero también se dan cuenta que esas acciones podían ir para un lado o para el otro y que había que encontrar una explicación de la causa que no fuera material, que concurre, que está al mismo tiempo con las causas materiales, que es inmaterial. Y esa causa, por ejemplo, es la libertad. Para mencionarte una, ¿no? Ahora, ¿qué hicieron los iluministas con esto? Dijeron, bueno, ahí se encontraron con un problema porque también la libertad es un valor importante para los iluministas. Pero ellos entienden la libertad, ahí van a entrar en un gran lío, porque van a tratar de compatibilizar algunos valores e ideales que venían de la filosofía y hasta del cristianismo, como la razón, como la libertad, como el progreso, como la ciencia, etc., pero habiendo decapitado, como te decía, esa capacidad de trascendencia
y de afirmar unas verdades más allá del dato sensible, ¿no? Entonces hay una especie de contradicción que yo creo que sigue hoy en día entre un empirismo de base que niega cualquier posibilidad de trascendencia y al mismo tiempo una afirmación de la libertad. El más famoso de los, y lo menciono también porque Rosmini está involucrado, de los filósofos iluministas es Kant. Kant justamente se va a encontrar con este problema que te menciono. Por un lado, Kant dice, lo único que yo puedo conocer es lo que la ciencia pueda medir y verificar empíricamente. Y, ese es su famoso, y eso es lo que demuestra en su famoso libro La crítica de la razón pura, ¿no? La crítica de la razón pura, ¿qué dice? Hay que dejar de lado todas estas ideas de la libertad, del hombre o del yo, que ya Hume, por ejemplo, había criticado. Hume decía, ¿dónde está el yo? ¿Dónde está el yo? Mi yo, por ejemplo. Bueno, yo lo que tengo de mi yo es mi cuerpo, me puedo tocar, puedo escuchar mi voz, cierro los ojos y siento que estoy, pero mi yo, capto sonidos, capto sensaciones, dolor, placer, eh, puedo mirarme en el espejo, pero veo imágenes de nuevo. ¿Dónde está el yo por detrás de esas sensaciones? Hume dice, no existe el yo. ¿Dónde está la libertad? Hume dice, no existe la libertad, lo que hay es una concatenación de causas que se pueden medir, se pueden verificar empíricamente. ¿Dónde está Dios? Y no hay ninguna sensación de Dios, salvo a alguien que se le ocurra la fantasía de creer que ve a Dios. Kant entonces acepta. Kant en su juventud había sido racionalista, tipo Descartes, construyendo razonamientos, hasta que un día lee los libros de Hume, uno de los padres del iluminismo, Locke y Hume, y después va a venir Kant. Y cuando lee el libro de Hume, los libros de Hume, él mismo lo dice al principio de la crítica de razón pura, me desperté de mi sueño dogmático, dice. El sueño dogmático es el sueño racionalista, el de que yo puedo demostrar todo por la razón. Y me di cuenta que lo único que hay es conocimiento sensible, ¿no? Y entonces escribe la crítica de razón pura y sostiene que las únicas ideas válidas, que él llama categorías, son las que yo puedo comprobar por medio de los sentidos y llenarlas con datos sensibles. Como si fueran moldes, entonces esas las puedo llenar. Por ejemplo, árbol sí lo puedo comprobar, porque tengo datos de la existencia del árbol. Y entonces puedo armar toda la ciencia biológica en base a los árboles, en base a las hojas, o a los animales, o al hombre también estudiado materialmente, puedo hacer la medicina, la física la puedo hacer porque tengo datos sensibles, entonces le aplico la matemática, todo eso sí. Y entonces ahí es la crítica de la razón pura. ¿Por qué se llama crítica de la razón pura? Porque la razón pura, sin datos sensibles, hay que criticarla. ¿Y cuáles serían las ideas que no entran, que no tienen datos sensibles? La idea del yo, como te mencionaba antes, yo no tengo ningún dato sensible que me pruebe que hay un yo o un alma. Fíjate que el alma era uno de los temas principales desde la antigüedad y toda la historia de la filosofía. Nadie se le había ocurrido, salvo un materialista medio loco, negar que hay un alma, porque tendríamos que reducir todo a biología, ¿no? Claro. La idea del alma no se puede captar el dato sensible, tampoco se puede captar la idea de la libertad, tampoco se puede captar la idea de mundo, dice Kant, porque ¿dónde está el mundo? Yo toco mesa, veo hombre, pero no veo mundo, ni escucho mundo. Y tampoco voy a poder probar, armar una ciencia y tener el objeto mundo con un dato que compruebe. El mundo no lo puedo captar. Y tampoco Dios. Pero falta una más grave todavía, que es la idea del ser.
que las cosas son, no lo puedo comprobar. Solo puedo decir que yo estoy mirando un mundo ordenado en base a estas ideas, categorías de perro, árbol, hombre, no sé, todas relaciones entre uno y otro, y aplicarle distintas hipótesis, y ahí tengo el dato sensible, y armo las ciencias. Ahora, que todos esos objetos que yo armé, para Kant el conocimiento es construcción, que es muy importante actualmente, el constructivismo, esos objetos que yo construí, no sé si existen o no, dice. Ahora, te hago una pregunta, Carlos. Cuando yo toco algo, tengo una impresión sensible, por ejemplo, no sé, de Sí. este micrófono que está acá. ¿Esta impresión sensible no me está comunicando la existencia de este micrófono? ¿Que existe? Para Kant, no. Ah, Para Hume, para Locke, Hume y Kant, no. Por eso es el gran corte de la historia del pensamiento. Para Kant, dice, y siguiendo a Hume y a Locke, lo que yo capto es el frío del micrófono, la consistencia del micrófono, que pasa, bueno, por mi nervio hasta el cerebro y siento el frío, bueno, todo el proceso neurológico. Ahora, ¿eso dónde ocurre? Ocurre en mi cuerpo. Yo digo, no, pero bueno, lo estoy tocando. Pero ahí está interviniendo mi razón para decir que esa sensación suave, corresponde a mouse o a micrófono. Pero ahí ya estoy aplicándole una categoría, ¿no? Ahora, decir que es, ¿con qué sentido capto el ser? Dice Kant. ¿Con el olfato? No, capto un olor, pero no el ser. Con la vista y veo un color, una forma, pero no el ser. Volvemos a lo mismo, ¿no? Por lo tanto, Hume decía directamente, el ser no existe. Lo único que hay son sensaciones y de ninguna manera puedo llegar al ser. Es el inicio del nihilismo. Ahí nace el nihilismo. El nihilismo, que es la creencia de que detrás de las cosas que vemos y experimentamos, ¿qué hay? Y nada. Hume está bastante cerca en ese aspecto del nihilismo. Kant, que es un señor alemán mucho más racional y organizado y que además quiere armar un proyecto intelectual y que además sostiene muchísimas otras cosas en el ámbito político, en el ámbito moral, no quiere el nihilismo. Hume es el predecesor de la posmodernidad. En definitiva, lo único que hay son sensaciones, es como nosotros frente a la realidad y a los medios de comunicación y a las redes, recibimos datos y los vamos ordenando como podemos por nuestra psicología. Los más optimistas de manera optimista, los más pesimistas de manera pesimista, los más estéticos de manera más linda, los más antiestéticos de manera horrible. No hay verdad. No puedo porque lo único que hay son sensaciones subjetivas en mi cuerpo y no puedo llegar al ser. Kant no quería eso, porque también tiene otro problemita el tema de Hume, que es que no se puede construir la ciencia. Ni siquiera la física, ni siquiera claro, la biología en claro. Hume. Porque para construir la ciencia tenés que tener como mínimo un orden racional matemático, de algunas leyes generales y por lo tanto algunas hipótesis que puedan más o menos quedar firmes. En cambio, Claro, si obvio. todo depende de la psicología del sujeto, que ve las cosas de una manera o de la otra, es un subjetivismo total. Kant Claro. entonces acepta la tesis de Hume, pero le trata de solucionar los problemas que crea. ¿Y cómo lo soluciona? Sosteniendo que en realidad, si bien yo no puedo conocer la cosa en sí, lo que las cosas son, no por eso caigo en el caos y en el subjetivismo, sino que yo me doy cuenta que hay orden. Yo estoy captando las cosas ordenadamente. Hay libros, están los árboles, cada cosa está en su lugar. Y no por un capricho mío, Carlos Hebel, un sujeto que ve las cosas así, después viene otro, Eugenio, y las ve de otra manera.
No, no. Es porque vos, yo y todos los demás, en el fondo tenemos en nuestra mente las mismas categorías. El orden que hay en la realidad, Hume dice no hay orden, lo que hay es cada uno subjetivamente por costumbre construyó esto y la sociedad dice todos fuimos más o menos haciendo esto y construyó este orden, pero después eso se va a modificar y puede ser cualquier otra cosa, ¿no? Un subjetivismo y un historicismo total, el de Hume. Todo depende de la historia, la sociedad, ¿no? En cambio, Kant no quiere eso. Kant que dice, no, en realidad este orden es absoluto, el orden de la materia, de las ciencias físico-matemáticas, biológicas. ¿Y por qué lo demuestra? Porque todos en el fondo estamos viendo el mismo mundo, con el mismo espacio, con el mismo tiempo, con los mismos árboles, con los mismos hombres, con los mismos animales. Esto no es casualidad ni producto de la sociedad, dice Kant, sino producto de un molde o de los mismos moldes intelectuales que todos tenemos, mentales, que se los aplicamos a todos esos datos sensibles. Bien. Ahora, sin embargo, entonces ahí queda como que Kant afirma las ciencias, las ciencias quedan firmes. Pero ¿qué es lo que queda eliminado en la crítica a la razón pura? La filosofía y la metafísica. Es decir, no hay la idea del ser, yo no llego al ser, tampoco llego al yo, tampoco a la libertad y a Dios, etcétera, etcétera. Por lo tanto, solo queda, y es el fundador del positivismo, Kant. El único conocimiento posible es el de las ciencias. Todo el resto es una gran, digamos, no dice es una gran fantasía, como diría Hume u otros, y otros iluministas que después se apoyan más en Hume que en Kant. Kant dice, en realidad estas ideas de Dios, de hombre, de libertad, de alma, nuestra mente está obligada a tenerlas. Son necesarias. Por ejemplo, pensar en un yo es medio necesario, porque si no, ¿cómo hago para vivir? Digamos, tengo que pensar que yo de alguna manera soy un centro, no soy una dispersión de células, nada más. También es necesaria la idea de libertad, también es necesaria la idea de Dios, pero no pueden ser utilizadas ni demostradas por medio del conocimiento, de ningún tipo de conocimiento. La metafísica queda eliminada. Y por lo tanto, esas ideas quedan vacías y corren por cuenta de cada uno, pero en definitiva no pueden ser afirmadas como verdades. Esto, imagínate, es una revolución impresionante, porque queda decapitado todo todo el sentido del mundo. O sea, son necesarias, sean o no Pero vacías, verdaderas. pero formales. Es Esto es lo que se llama como, la razón práctica. claro, y después viene, Sí, pero claro, ¿cuál es el otro problema? Kant ya solucionó el tema de la ciencia, diciendo que sí, todos tenemos los mismos moldes y que con esos moldes construimos el conocimiento científico. Y bien. los moldes vacíos, estas ideas de Dios, del mundo, etcétera, quedan vacías y no se puede fundar ninguna ciencia ni ningún conocimiento a partir de eso. Bien, Tampoco es que los niega. Kant no quiere decir no existe Dios, no existe la libertad, no existe el hombre, no existe, como sí Hume o otros claro, iluministas extremos que dicen, bueno, mejor que se haya ido todo eso, como Nietzsche después, dice, claro. bueno, listo, ya está, una vez que vos decís que todo es sensible, el hombre es un animal evolucionado en todo caso, como algunos sostienen incluso hoy, por ejemplo en el libro de Harari se habla del transhumanismo, ya no hay un ser humano, solo es un animal evolucionado, que con herramientas mejores, que se autotituló ser humano y toda esa historia, pero ya Hume y Locke probaron que lo único que hay son datos sensibles y hoy las neurociencias te lo confirmarían. No hay otra cosa, el resto es todo fantasía, ¿no? Son los iluministas extremos, por ejemplo, hay algunos ateos iluministas franceses, como de Holbach y otros, que son extremos, que aceptan las consecuencias de la teoría de Hume hasta el extremo. En cambio hay otros más moderados. Kant es un poco más moderado, porque dice, bueno, yo no sé si existe, no es ateo, es agnóstico. Es el Agnóstico. padre del agnosticismo moderno, Kant. Ah, Dice,
Yo no, agnóstico significa que no puedo conocer. Agnosis. Es sin. Gnosis es conocimiento. Sin conocimiento. Yo no puedo conocer si existe el yo o el alma, si existe la libertad, si existe el mundo, si existe Dios. Nunca lo voy a poder comprobar. De hecho, en la crítica de razón pura, él dice, podés tener todo un razonamiento para decir que existe Dios y otro exactamente igual para decir que no existe, y los dos pesan lo mismo, porque no hay ningún dato empírico. ¿Quién lo vio a Dios? ¿Quién vio el yo? ¿Quién vio la libertad? ¿Quién la tocó? Nadie. Así que quedan eliminados. Pero no como agresivamente, sino, bueno, no sé, no se sabe, quizás en otra vida lo comprobemos, pero las consecuencias siguen. Pero le queda otro problema. Rescató la ciencia, eliminó la metafísica, pero le queda otro problema que es la moral. ¿Cómo hacemos con la moral? ¿Quién define lo que está bien y lo que está mal? Bueno, fíjate que en la moral, en la antigüedad y en la Edad Media y en toda la historia del pensamiento occidental y también oriental, siempre está la idea de que hay un orden objetivo en la realidad. Los griegos lo explicaron maravillosamente, en base al cual la razón, por medio de la inteligencia, comprende cómo son las cosas, y en base a la comprensión de cómo son las cosas, se mide la bondad o la maldad de sus acciones en cuanto nuestras acciones respetan el orden de la realidad o la verdad de las cosas, ahí estoy actuando bien, y cuando no la respetan, ahí estoy actuando mal. Por ejemplo, si yo le agredo a una persona, le pego injustamente o la mato, esa acción es moralmente mala porque ese ser es un ser humano con una dignidad, con un alma, con un yo, con una libertad. No es lo mismo que una hormiga que yo puedo aplastar para que no invada mi jardín. Es decir, que Pero por perdón, medio Carlos, ¿por qué no es lo mismo que una hormiga? Bueno, ahí vendría Es lo mismo que una hormiga, ¿o no? O sea, desde el empirismo. No, digo, en la visión clásica. Ah, En la ética clásica, sí. yo comprendo por mi inteligencia que un ser humano tiene un alma, tiene una libertad, Sí. tiene una Sí, trascendencia, sí, sí, etcétera, claro. etcétera. Por lo tanto, tiene una dignidad, y entonces mi acción es buena cuando yo respeto esa dignidad que está en la realidad. Ese ser tiene un orden, una verdad objetiva. En cambio, cuando yo no lo respeto, ahí está mal la acción. Ahora, ¿qué pasa cuando vos, volviendo a lo que decís recién, ¿no? Decís que es todo dato sensible, Hume, y solo cuando veo un hombre lo que veo es una figurita que aparece en mi cerebro y que a lo mejor me choca así. Pero yo la llamo hombre, sí, porque la sociedad, dice Hume, la llamó hombre. Las cosas tienen un nombre, pero no puedo descubrir su ser. Y ese nombre es una convención social. El nominalismo, también lo de Hume, el nominalismo es una doctrina medieval que sostiene que no podemos acceder al ser o a la esencia de una cosa o de una realidad, sino que solo tenemos datos sensibles, y lo máximo que podemos hacer es juntar esos datos y ponerle un nombre. En castellano le ponemos hombre, en inglés man, en francés tal cosa, bueno. Pero en definitiva es una convención. Podríamos ponerle mesa, o podríamos ponerle chimpancé, y entonces cambiaría nuestra percepción de ese ser. Diríamos chimpancé, y al chimpancé hombre, qué sé yo, y lo tratamos como hombre al chimpancé. Es una convención. Nos acostumbramos. Hume dice, probablemente nos hayamos acostumbrado a hablar del hombre como algo especial porque nosotros somos hombres, y entonces inventamos la idea de que se trata de un ser especial y que hay que tratarlo Claro. bien. Pero no hay nada en la realidad, porque no puedo descubrirlo, porque no tengo capacidad intelectual para ver algo más que un conjunto, que un animal evolucionado como cualquier otro.